Elena salió del hospital sin recordar cómo había llegado a la puerta. El vidrio automático se abrió solo y el aire de la calle le golpeó el rostro con un frío extraño. En la mano derecha, apretado hasta arrugarlo, llevaba el sobre con los resultados. Ni siquiera lo miraba, lo sentía como una piedra caliente pegada a la piel. Cáncer de páncreas, estadio 4, 3 meses, 12 semanas, menos de 100 días. Las palabras del médico seguían rebotando en su cabeza, secas, técnicas, crueles. Caminó hasta la parada del autobús como si siguiera un camino que su cuerpo ya conocía, mientras su mente se quedaba atrás, detenida en el consultorio blanco y el olor a desinfectante. Subió al autobús, pagó, se sujetó del tubo metálico. El ruido del motor, las voces, las bocinas, todo sonaba lejano como a través de una pared de vidrio. Cuando la mansión apareció al final de la calle, imponente, con sus rejas negras y el jardín perfectamente recortado, Elena sintió un vacío en el estómago. Aún así, cruzó la puerta principal como todos los días. El guardia la saludó sin mirarla demasiado. Para él, para todos en esa casa, ella era parte del mobiliario. Nadie vio el sobre que guardó en el bolso, ni el ligero temblor en sus manos. Subió las escaleras de mármol con pasos medidos, una mano en la barandilla, la otra apretando el bolso contra el costado. Cada peldaño hacía eco. Tac, tac, tac. El dolor en el abdomen se clavaba con cada respiración, una punzada sorda que la obligaban a andar más despacio. No pensaba, me estoy muriendo, pero su cuerpo ya lo sabía. Horas después, la tarde caía cuando entró al despacho de Alejandro para limpiar. La luz que se filtraba por las cortinas pesadas teñía el aire de un dorado polvoriento. Olía a cuero caro, a madera encerada, a la colonia discreta del ministro. Elena movía el plumero como siempre, alineaba papeles, ordenaba lapiceras. Por dentro, seguía escuchando la voz del médico hablándole de tratamientos paliativos, de calidad de vida, de aceptar lo inevitable. Entonces oyó pasos en el pasillo. Reconoció el ritmo firme de Alejandro, el taconeo agudo de Marta. El instinto la hizo retroceder hacia una pequeña biblioteca interna, quedando oculta detrás de una puerta entreabierta. No quería cruzarse con ellos, no ese día en que el mundo se le acababa y tenía que seguir sirviendo café como si nada. La puerta del despacho se abrió. Las voces entraron con ellos. Ese periodista está yendo demasiado lejos. La voz de Alejandro sonó cansada, irritada. Está hurgando en cosas viejas. Si hubieras cerrado mejor esas cosas viejas, ahora no tendrías este problema, replicó Marta con una frialdad que cortaba. No podemos permitir otro escándalo. No después de todo lo que hicimos para que lo de la muchacha quedara como suicidio. El futuro ministro de Justicia no podía mancharse. Elena se quedó congelada. El plumero se le escapó de los dedos y cayó al suelo con un golpe sordo. Su respiración se hizo mínima, casi inexistente. «Ya lo arreglé en su momento», murmuró Alejandro. La policía aceptó la versión. Los testigos callaron. Nadie va a desenterrar a aquella muchacha que se tiró por la ventana hace tantos años. Aquella muchacha, una ventana, un suicidio. Las palabras se clavaron como espinas en la memoria de Elena. Un rumor antiguo, medio olvidado, sobre una chica que había muerto en una casa donde él vivía de joven. Un expediente cerrado, un cuerpo sin respuestas. Marta chasqueó la lengua. Ni siquiera recuerdo cómo se llamaba. Era una empleada cualquiera, una provinciana. Lo importante es que no arruinara tu carrera. Hubo un pequeño silencio. Alejandro bajó la voz, casi un susurro. Ana, dijo. Se llamaba Ana. El mundo se inclinó. Elena sintió que el piso se alejaba de sus pies. El nombre retumbó dentro de su pecho como un golpe seco. Ana. Vio con una nitidez brutal el rostro de su hermana menor, la trenza mal hecha,
la sonrisa torpe, los ojos llenos de ilusión cuando prometió escribirle desde la ciudad. Recordó la carta en la que mencionaba la casa del abogado bueno que me va a ayudar. Recordó la noticia del supuesto suicidio, la policía hablando de problemas emocionales, el ataúd cerrado, las preguntas sin respuesta. El dolor del cáncer se mezcló con otro, más antiguo, más profundo. Se llevó la mano al abdomen como si pudiera sostenerse por dentro. Tenía la boca seca, la lengua pesada, un sabor metálico en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas calientes, pero no las dejó caer. Se quedaron ahí, quemando. 20 años de servicio, 20 años sirviendo al hombre que ahora, sin saber que ella lo escuchaba, revelaba ser el verdugo de Ana, el fiscal brillante, el ministro intocable. El hombre al que ella misma había defendido ante su familia cuando aceptó trabajar en su mansión, convencida de que, al menos, con él estarían seguros. En la sombra estrecha detrás de la puerta, algo se endureció en el rostro de Elena, la mandíbula apretada, el gesto tenso, el miedo, ese miedo que había guiado cada uno de sus silencios durante décadas, se mezcló con una rabia que no recordaba haber sentido jamás. 3 meses, 12 semanas, menos de 100 días. Mientras Alejandro y Marta seguían hablando de periodistas y encubrimientos, convencidos de que las paredes no hablaban, Elena entendió que su vida ya no le pertenecía solo a la enfermedad, que el tiempo que le quedaba, por poco que fuera, no iba a gastarlo obedeciendo órdenes ni bajando la cabeza. En ese rincón oscuro, invisible, tomó una decisión que nadie escuchó, pero que la atravesó entera. Ese secreto no moriría con ella. Y aunque la voz no le saliera todavía, aunque la garganta siguiera cerrada de dolor, la venganza empezó a respirar dentro de su pecho enfermo, silenciosa, despierta, esperando su momento. Las mañanas en la mansión seguían siendo perfectas, como si nada estuviera roto, como si el mundo no se acabara dentro del cuerpo de Elena. Antes de que amaneciera del todo, el despertador vibraba en su cuartito del ático. Ella abría los ojos con esa lucidez amarga de quien ya no puede darse el lujo de posponer un minuto. Se incorporaba despacio. El dolor en el costado aparecía apenas se sentaba en la cama. No se quejaba. Apretaba los dientes, respiraba hondo y se vestía con el uniforme planchado la noche anterior. Le quedaba un poco más suelto. Nadie lo notaba. Bajaba por la escalera de servicio con una mano en la barandilla, la otra sujetando el cuerpo, disimulando la punzada interna. La cocina la recibía con olor a gas, a pan del día anterior, a café que todavía era solo polvo oscuro en un frasco. Encendía la hornalla, ponía agua a calentar, movía ollas y sartenes con la precisión de quien ha repetido ese ritual miles de veces. Conocía cada gusto de memoria: el café fuerte de Alejandro, el jugo sin azúcar de Marta, los huevos casi crudos del hijo adolescente que rara vez la miraba a la cara. Mientras cortaba fruta, las 2 empleadas más jóvenes entraban bostezando. «Buenos días, señora Elena», murmuraban. Ella repartía tareas con una serenidad que imponía respeto, una a los baños, otra al salón. Ni un grito, ni una palabra de más. Su autoridad era silenciosa, construida a golpe de años y de renuncias. Arriba se oía el crujir sordo de la mansión despertando. A las 7:10, la puerta del dormitorio principal. A las 7:25, el eco de los pasos de Alejandro bajando la escalera. Traje caro, corbata a medio anudar, olor a colonia discreta. Elena se adelantaba y dejaba el café en la cabecera de la mesa justo antes de que él cruzara la puerta del comedor. «Buenos días, señor», salía de su boca casi automático. «Ajá», gruñía él, con la vista clavada en el celular, pasando titulares con el dedo. Cuando algo en la pantalla le molestaba, los músculos de la mandíbula se marcaban. Elena lo notaba y servía el café sin hacer ruido, como si pudiera amortiguar la irritación con espuma.
Marta bajaba después, envuelta en perfume caro y una bata suave que olía a suavizante de lujo. Sonreía cuando cruzaba la puerta, pero era una sonrisa de foto, sin descanso detrás. Elena, que hoy no haya errores, por favor. A las 6 llega el periodista para la entrevista en vivo. Ni una mota de polvo, ¿me oyes? Sí, señora. Ya está todo previsto, respondía, sin mencionar que la noche anterior había pasado 1 hora limpiando la lámpara del salón con un paño húmedo, a pesar del mareo que le nublaba la vista. El despacho de Alejandro era otro mundo. Madera oscura, diplomas, libros de derecho perfectamente alineados. Él se encerraba allí después del desayuno. Su voz llegaba amortiguada hasta el pasillo, a veces firme, a veces casi seductora cuando pedía colaboración a otros jueces. Elena dejaba el café en la puerta, tocaba apenas y se retiraba invisible. Sabía que allí, entre esas paredes, se habían tomado decisiones que cambiaban vidas, incluida la de Ana, solo que ahora lo sabía con una certeza que le quemaba la piel. De vez en cuando, en medio de la rutina de limpiar, ordenar, pulir, un destello del pasado le cortaba el aire. Un marco torcido la hacía pensar en la ventana desde la que dijeron que Ana se había tirado. Un olor a cigarrillo en el despacho le traía el recuerdo del policía que les habló de depresión sin mirarla a los ojos. El dolor del tumor y la rabia se confundían en el mismo punto del estómago. Nadie lo veía. Para el resto del personal, Elena seguía siendo la roca de la casa. Cuando algo se rompía, la llamaban. Cuando había un problema con proveedores, ella lo resolvía. Cuando Marta explotaba con una de las muchachas, era Elena quien después entraba en la cocina y ponía una mano en el hombro adecuado, una frase corta que calmaba. Solo en su cuartito del ático dejaba caer la máscara. Allí el aire olía a humedad y a polvo viejo. Sobre una caja de lata, un vasito con agua y una estampita gastada protegían el pequeño altar improvisado. La foto borrosa de Ana, las cartas amontonadas y ahora también el sobre del hospital doblado en 4. 3 fantasmas. En las noches silenciosas llamaba a Daniel. La pantalla del celular mostraba su cara cansada. La pared desnuda del departamentito de alquiler. Alguna pila de libros jurídicos al fondo. ¿Cómo va todo, hijo?, preguntaba, controlando la voz para que no se notara lo ronca que la sentía. Lo mismo, mamá. Entrevistas, promesas vacías. Ya saldrá algo, respondía él con una sonrisa testaruda. Nunca le hablaba del diagnóstico. Nunca le decía que a veces se tenía que apoyar en la encimera para no caerse cuando el dolor arreciaba. Lo miraba y pensaba en la ironía cruel. Su hijo, abogado honesto, peleando por un puesto, mientras ella servía al hombre que construyó su poder sobre cadáveres. A medida que los días pasaban, la mansión seguía brillante. Más entrevistas, más fotógrafos, más discursos sobre justicia y transparencia. Las cámaras enfocaban el rostro seguro de Alejandro, la elegancia controlada de Marta, los arreglos florales perfectos. Y como siempre, esquivaban a la mujer que desde el fondo del plano sostenía la bandeja del café. Pero algo había cambiado. Cada vez que Elena veía a Alejandro ajustar la corbata frente al espejo del hall, su mirada ya no era la de una empleada obediente. Lo observaba como quien mide un edificio antes de derribarlo. Escuchaba sus conversaciones telefónicas con otra atención. Nombres, horarios, debilidades. Iba tejiendo un mapa silencioso. La enfermedad le marcaba el paso, el cansancio le llegaba antes, el cuerpo le pesaba, las manos a veces le temblaban cuando levantaba una bandeja demasiado cargada. Se apoyaba en el borde de una mesa, respiraba hondo y seguía. Cada punzada le repetía lo mismo. El tiempo se acaba. Por fuera todo seguía igual. Por dentro, en ese cuerpo que todos daban por sentado, se había encendido una cuenta regresiva. Y junto a esa cuenta regresiva, un propósito. Antes de que la muerte la reclamara, esa casa tendría que mirar de frente sus propios fantasmas. Aunque para eso
Hubiera que arrancarles las máscaras a todos, incluso a ella misma. El día en que el periodista cruzó la reja principal, Elena lo sintió antes de verlo. No por presentimiento místico, sino por cómo Alejandro bajó las escaleras. La espalda más rígida, el gesto planchado, la corbata perfecta. Era su forma de ponerse la armadura. La mansión estaba más limpia que nunca. Olor a cera, a desinfectante caro, a flores blancas que negaban cualquier sombra. Marta llevaba 2 días obsesionada con esa entrevista en vivo. Que cuando la gente vea esta casa piense en orden, en paz, en familia, repetía, mientras recorría el salón con pasos cortos, señalando cojines, cortinas, ángulos de cámara. Elena había pasado la mañana puliendo la mesa de centro hasta ver su propio reflejo distorsionado en la madera. Cada vez que se enderezaba, el abdomen le lanzaba una puñalada, pero ella solo apretaba la boca y seguía. Nadie quería saber si la gobernanta estaba cansada. A media tarde, el timbre zumbó. Desde la cocina, Elena sintió un escalofrío recorrer la casa. El guardia anunció por el intercomunicador: «Señor, llegó el periodista de Canal 7». Alejandro se miró al espejo del hall. Marta se acercó a alisarle una solapa invisible. «Recuerda, cercano, pero firme. Tú eres la referencia moral del país», susurró ella con orgullo prestado. Él sonrió. El periodista entró con un camarógrafo y una asistente. Joven, barba recortada, cuaderno en la mano, ojos atentos que no se distraían con los lujos. Saludó con educación. Cuando Elena acercó una bandeja con agua y café, él le sostuvo la mirada un segundo. «Gracias», dijo, con una calidez que la pilló desprevenida. Mientras montaban focos y probaban micrófonos, Elena se retiró, pero solo hasta el pasillo contiguo. Sabía exactamente desde qué puerta entreabierta podía escuchar sin ser vista. Se quedó ahí, pegada al marco, la respiración contenida. «Ministro Rivas», empezó el periodista, ya con la cámara encendida. «Usted es considerado un símbolo contra la corrupción. ¿Cómo se convive con ese peso?» Alejandro se acomodó en el sillón, dueño del escenario. «Con humildad, no soy más que un servidor público. Nadie está por encima de la ley». La frase hizo que a Elena se le revolviera algo en el estómago. «Nadie», dijo él. «¿Y Ana qué era? ¿Un daño colateral? ¿Un estorbo?» Al principio, las preguntas fueron suaves. Trayectoria, reformas, discursos pulidos. Alejandro se movía como pez en el agua. Marta, sentada fuera de cámara, asentía con una satisfacción casi maternal. Hasta que el tono cambió. «Ministro», la voz del periodista se afiló. «En nuestra investigación apareció un caso antiguo. Hace más de 20 años. Una joven que, según el expediente, se suicidó arrojándose de una ventana. Usted era fiscal adjunto, vivía en esa misma casa». Alejandro sonrió, pero algo en los ojos se le endureció. «He llevado cientos de casos. No puedo recordar cada uno». El periodista bajó la vista al cuaderno. Ella se llamaba Ana Gutiérrez. Elena sintió que el mundo se le encogía en el pecho. El nombre golpeó el aire del salón y atravesó el pasillo como una bala. Las piernas le temblaron. Se aferró a la puerta. En el salón, el silencio fue espeso. Marta crispó las manos. Alejandro guardó una pausa mínima. «Como ya dije», replicó más seco, «si hubo alguna irregularidad, la justicia la trató. Tengo la conciencia tranquila». El periodista no aflojó. «Los vecinos recuerdan una discusión fuerte entre ella y un fiscal importante poco antes de la muerte. Hablan de presiones a la familia. ¿No cree que sería sano aclarar estos puntos?» Marta intervino desde su silla. «Es inaceptable que se lo vincule con chismes viejos. El ministro siempre ha estado del lado de las víctimas». Alejandro alzó la mano, jugando al hombre sereno. «No tengo nada que ocultar. Si hace falta, revisaremos ese expediente. Confirmará lo que ya se sabe. Un suicidio trágico. Nada más».
Mentira sobre mentira, cayendo como capas de pintura sobre un cadáver. Desde el pasillo, Elena sintió una rabia fría mezclada con algo nuevo, una especie de esperanza que daba miedo. Alguien, sin conocerla, había ido hasta ese barrio olvidado, había preguntado por Ana, la había rescatado del silencio. El periodista lanzó una última carta. ¿Y si le dijera que hay al menos un testigo dispuesto a hablar? La mirada de Alejandro se volvió filosa. Elena conocía esa mirada. Era la que precedía a llamadas que arruinaban carreras, a órdenes dichas en voz baja. «Que hable», respondió él sonriendo apenas. «Siempre hemos estado a disposición». Las palabras sonaban a amenaza envuelta en seda. La entrevista terminó entre apretón de manos y promesas de volver a hablar. Cuando las cámaras se apagaron, el gesto de Alejandro se descompuso. «Quiero que averigüen quién estuvo removiendo ese caso», ordenó mirando a Marta. «Hoy, y quiero nombres». Marta solo asintió. Sabía que no debía hacer preguntas en ese tono de voz. Elena huyó escaleras arriba antes de que alguien la viera en el pasillo. Subió la escalera de servicio casi a tientas. Cada peldaño le arrancaba un jadeo. En el cuartito del ático se dejó caer en la cama, la mano en el abdomen, los ojos clavados en el techo manchado. Ana Gutiérrez. Lo había escuchado decenas de veces en su cabeza, pero nunca allí dentro, nunca en esa casa, nunca frente a él. Por un segundo imaginó la escena que no se atrevió a provocar. Entrar al salón, poner la mano sobre el respaldo del sillón de Alejandro, mirarlo a los ojos, hablarle al periodista. «Yo sé lo que pasó. Yo estaba aquí. Lo escuché. Esa muchacha no se tiró sola». Se le apretó la garganta solo de pensarlo, y la imagen de Daniel apareció nítida como un ancla. Su hijo, con traje barato, currículum en mano, tratando de sobrevivir en un sistema que Alejandro manejaba con una llamada. Si ella hablaba de cualquier forma, sin cuidado, sin plan, ¿a quién se llevaría por delante el ministro para protegerse? No solo a ella. Podría aplastar a Daniel sin ensuciarse los zapatos. Se cubrió la cara con ambas manos. Llorar le ardía, pero dos lágrimas tercas escaparon igual, resbalando hasta las comisuras de los labios con sabor salado y metálico. Entre los latidos acelerados y el dolor agudo, una idea fue tomando forma. No podía seguir siendo un secreto en un rincón del pasillo. Tenía que encontrar a ese periodista, no en la casa, no bajo las cámaras de Alejandro, sino fuera, en otro terreno. Por primera vez, la venganza dejó de ser solo un impulso ciego. Empezó a parecerse a un plan. Y ese plan tenía un primer paso inevitable: dejar de ser para el mundo la mujer invisible de la bandeja de café. Encontrar la manera de que alguien la viera, de que cuando ella dijera «Ana», hubiera una cámara grabando, un micrófono abierto, un hijo mirándola sin vergüenza. La cuenta regresiva seguía. Pero ahora había algo corriendo a la misma velocidad que la muerte dentro de su cuerpo. La urgencia feroz de hablar antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, Elena no durmió. El cuerpo pedía descanso, pero la mente ardía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la libreta del periodista, la palabra testigo y la mirada helada de Alejandro atravesando la sala como un cuchillo. Al amanecer, la casa parecía la misma, pero no lo era. Alejandro bajó las escaleras con el teléfono pegado al oído, la mandíbula dura. «No me importa cómo», escupía cruzando el hall. «Quiero el nombre de quien está removiendo ese caso. Hoy». Pasó a su lado sin verla. Elena, con la bandeja en la mano, olió su colonia mezclada con un sudor agrio, casi imperceptible. El miedo de él, pequeño, escondido, pero ahí. En la cocina, las empleadas cuchicheaban. «¿Viste la entrevista?», susurró una. «Casi lo acorralan al señor». «Marta quiere demandar al canal», respondió la otra, fascinada. Elena fingió ocuparse del café, pero las manos le vibraban alrededor de la cafetera. Cuando la mansión se vació un poco, subió al ático y cerró la puerta con llave.
Sacó el celular del bolsillo del delantal, sintiendo el peso del aparato como si fuera una piedra caliente. Buscó con dedos torpes el nombre del canal, del programa, del periodista. Encontró una página de contacto, un correo, una cuenta de redes. La pantalla le devolvió direcciones, iconos, letras, una puerta abierta, pero también una certeza amarga. Una gobernanta anónima acusando a un ministro intocable sonaría, al otro lado, a delirio, a revancha política, a ruido. Podrían ignorarla, o peor, delatarla. Necesitaba a alguien más, alguien que no fuera invisible. El nombre se le escapó en un susurro. Daniel, su hijo, el abogado sin trabajo pero abogado al fin. El único que conocía las leyes, el único a quien no quería arrastrar, y el único en quien confiaba. Se sentó en la cama, el colchón hundido crujiendo bajo su peso leve. El dolor en el vientre latió, seco, recordándole que el tiempo no era una línea interminable, sino un hilo a punto de romperse. Marcó el número de Daniel. Cada tono le clavó una cuenta atrás en el pecho. «Mamá», contestó él, ligero, cariñoso. «Justo estaba pensando en llamarte». Ella tragó saliva. «Hijo, necesito que vengas a la casa», dijo despacio, pero sin que se enteren el señor ni la señora. Silencio al otro lado. «¿Qué pasó?», preguntó él ahora en alerta. Elena miró la pequeña caja de lata en el estante, donde dormía la foto de Ana. La culpa le apretó el pecho. «Pasó que... ya no puedo seguir callada», murmuró. «Y necesito a un abogado de mi lado». Daniel soltó una risa incrédula. «Mamá, si ni siquiera tengo empleo fijo, eres el único en quien confío», lo interrumpió con una firmeza nueva en la voz. «Ven el domingo, di que es por mi cumpleaños. Marta no sospechará». Él tardó en responder. Elena casi pudo oír cómo pensaba. «Está bien», cedió. «El domingo voy, pero si es algo de salud, me dices y voy antes, ¿sí?» La verdad subió hasta su garganta. «Me estoy muriendo». La contuvo, la tragó como veneno. «El domingo», repitió. «Te espero». Cuando cortó, se quedó un momento con el celular apretado contra el pecho. Ya no era solo una idea, había una fecha, un día concreto en el que dejaría de ser la mujer que se deslizaba por los pasillos sin nombre. Más tarde, mientras servía el almuerzo, escuchó de refilón otra llamada de Alejandro. «Todavía no sabemos quién es el supuesto testigo», gruñía, «pero lo vamos a encontrar y se va a arrepentir». La bandeja vibró en las manos de Elena. Disimuló, clavando los dedos en la madera. El domingo se acercaba, invisible para todos menos para ella. Marta repasaba listas de invitados, flores, menú. Pensaba en sonrisas y brindis. Alejandro pensaba en enemigos y filtraciones. Y en el ático una mujer cansada, con un tumor creciendo por dentro, pensaba en otra cosa. En sentar a su hijo frente a ella, mirarlo a los ojos y pronunciar por primera vez en voz alta toda la verdad sobre Ana Gutiérrez. Sabía que después de esa conversación nada volvería a ser igual, ni para ella, ni para Daniel, ni para la casa que llevaba 20 años construyendo su grandeza sobre un cuerpo que nunca tuvo justicia. El domingo amaneció insultantemente claro. El sol se derramaba sobre la mansión, haciéndola brillar como un trofeo recién pulido, mientras por dentro todo crujía. Desde temprano, la casa olía a carne asada, a vino caro respirando en decantadores de cristal, a flores frescas colocadas en jarrones que Elena nunca había podido tocar sin guantes. Marta iba y venía con una lista en la mano, tacones golpeando el mármol. «Hoy quiero todo perfecto», repetía sin mirarla del todo. «Ah, y recuerda, Elena, viene tu hijo, ¿no? Por tu cumpleaños. Me parece precioso. Que vea dónde trabajas, lo bien que estás aquí». La sonrisa de Marta le resbaló por la piel como agua helada. «Sí, señora, va a venir un rato, solo un rato», pero para Elena, ese rato lo era todo.
Cada cubierto que colocaba le pesaba como si fuera un minuto menos para la verdad. El timbre empezó a sonar antes del mediodía. Carcajadas, saludos exagerados, abrazos sonoros. Hombres con trajes de tela gruesa y relojes pesados. Mujeres con vestidos ceñidos y bocas rojas. Alejandro, en su centro, repartiendo sonrisas que habían sido ensayadas frente a cámaras. «Te dieron duro en esa entrevista», se burló uno. «Periodismo carroñero», restó importancia a Alejandro, aunque la comisura de la boca delataba la rabia. «Ya lo van a pagar». Elena se deslizaba con la bandeja entre esos cuerpos seguros de sí mismos. Nadie la miraba dos veces. Era la sombra que llenaba copas. A las 12:30 sonó otra vez el timbre, igual que antes, pero distinto. Elena lo sintió en el estómago. «Yo voy», dijo adelantándose a las otras. Bajó la escalera con las piernas de algodón. Abrió. Daniel estaba ahí. Por un instante, el tiempo se encogió. Él, parado en el umbral, con un traje que no le quedaba perfecto, nudo de corbata torcido, una carpeta bajo el brazo, ojeras recientes, mirada vieja. Pero cuando sonrió y dijo, «Hola, mamá», algo en ella recordó al niño con rodillas raspadas. Quiso abrazarlo hasta romperse, pero se contuvo. La mansión siempre la había enseñado a contenerse. «Pasa, hijo. Gracias por venir». Daniel cruzó el umbral con cierto recelo, como quien entra a un lugar que siempre huele a peligro. Marta apareció enseguida. Perfume caro por delante. «Daniel, qué alegría». «Por fin», entonó. «Hoy tu madre se sienta con nosotros, ¿eh? Es su día». Elena abrió la boca para protestar, pero Alejandro ya se acercaba con su copa. «Claro que sí. 20 años con nosotros merecen una silla en la mesa». 20 años sosteniendo tu mentira, pensó ella, tragándose las palabras. Terminaron todos alrededor de la gran mesa. Elena, desubicada en una silla que nunca había ocupado. Daniel a su lado, incómodo pero erguido. Alejandro en la cabecera, dueño del escenario. Los brindis comenzaron. «Por Elena, que es casi de la familia», anunció Marta. La frase se clavó como un chiste cruel. Durante el almuerzo, las conversaciones giraron en torno a campañas, encuestas, proyectos, viajes. Daniel respondía educado cuando le preguntaban por su carrera. «Soy abogado», dijo una vez más, aún buscando algo estable. Alejandro lo observó con interés calculado. «Tu madre es discreta, pero me ha hablado de ti. Podemos ver algún puesto en el ministerio», soltó casi casual. «Gente de confianza hace falta». La palabra confianza flotó sobre la mesa como un humo denso. Elena sintió el corazón darle un vuelco. El anzuelo estaba lanzado. Daniel sostuvo la mirada del ministro un segundo de más. Bajo la mesa, sus manos se apretaron. «Sería un honor, señor», respondió con una calma que por dentro le ardía. «Gracias». Los demás sonrieron, celebrando la generosidad del patrón. Solo Elena sintió cómo esa posible oportunidad se le clavaba en la garganta. Si hablaba, podía destruir no solo al verdugo de Ana, sino también la única puerta que se le abría al futuro de su hijo. Cuando el postre llegó y la gente empezó a dispersarse hacia el jardín, la barra, las fotos junto a la pileta, Elena se levantó casi de golpe. «Hijo», murmuró, rozándole el brazo, «¿me ayudas con unas cajas en el ático? No me siento bien para subir sola». Daniel la miró, extrañado por el brillo de urgencia en sus ojos. «Claro». Lo guió por la escalera de servicio. El ruido de las risas se fue apagando peldaño a peldaño, hasta quedar atrás, como si perteneciera a otra vida. Arriba, el pasillo estrecho olía a madera vieja, a encierro. Entraron al cuartito del ático. Elena cerró la puerta con llave. El clic del cerrojo sonó exageradamente fuerte en el silencio. Daniel recorrió el lugar con la mirada. La cama angosta, la mesilla, la pequeña ventana por donde se colaba un hilo de luz. «¿Qué cajas, ma?», preguntó frunciendo el ceño. Elena no respondió enseguida. Caminó hasta la mesita. Tomó la cajita de lata con manos temblorosas y la colocó entre ellos sobre la cama.
Siéntate, pidió, con una voz que no admitía discusión. Necesito que me escuches, todo, y que no me interrumpas hasta el final. Él obedeció, intrigado, una inquietud fría instalándosele en el pecho. Ella abrió la caja. El metal chirrió apenas. Sacó la foto doblada y la alisó con la yema de los dedos. La imagen de Ana emergió, gastada, casi transparente. ¿La recuerdas?, susurró. Daniel se inclinó. No. ¿Quién es? La mirada de Elena se nubló un segundo. Se llamaba Ana Gutiérrez, dijo despacio, como si cada sílaba cortara algo adentro. Trabajaba aquí, y hace 20 años, según todos, se tiró del balcón. El eco de la palabra balcón le rozó la espalda a Daniel. La noticia vieja, el escándalo, los titulares, un recuerdo vago de cuando era niño. Ese suicidio, balbuceó. Esa Ana. Elena levantó la vista y lo sostuvo, por primera vez, sin bajar los ojos. Yo estaba en la casa ese día, confesó. Y te juro por tu vida que esa muchacha no se mató sola. El silencio que siguió fue denso, metálico. A través del techo llegaba amortiguado un trozo de música, una risa, un brindis. La fiesta continuaba arriba del infierno. Daniel sintió un nudo formarse en la garganta. Mamá, ¿por qué me dices esto ahora? Elena respiró hondo. Una punzada de dolor le cruzó el abdomen, pero no la dejó ganar. Porque me estoy quedando sin después, respondió, apenas audible. Porque tú eres lo único limpio que hice en esta casa, y porque el hombre que te acaba de ofrecer un trabajo es el mismo que aquella noche convirtió esta mansión en una escena de crimen. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Daniel pestañeó, incrédulo. ¿Alejandro? Elena asintió, con una tristeza antigua en los ojos. Te voy a contar cómo fue. Todo. Lo que escuché, lo que vi, lo que callé. Y después, tú decidirás qué haces con eso. Conmigo y con él. Afuera, alguien llamó a gritos a Alejandro para un brindis. Aquí adentro, en el cuartito del ático, una madre estaba a punto de arrancarle la venda a su hijo, aun sabiendo que, al hacerlo, también lo empujaba al mismo laberinto oscuro en el que ella llevaba 2 décadas perdida. Daniel tragó saliva. Sus manos sudaban. Una parte de él quería decir, no sigas. Otra, más profunda, supo que ya era tarde para detener nada. Te escucho, murmuró. Y entonces Elena cerró los ojos un segundo, buscó fuerzas en algún lugar remoto de su memoria y comenzó a desenterrar, palabra por palabra, la noche en que Ana Gutiérrez cayó al vacío. Elena sostuvo la foto de Ana con los dedos húmedos. Era invierno, empezó la voz baja. Marta y los niños no estaban, solo el personal y él. Daniel la miraba fijo. El murmullo de la fiesta arriba parecía llegar desde otro mundo. Esa noche él ya iba borracho. Siguió. Dijo que iba a tener una reunión importante. Yo había dejado todo listo en la cocina. Escuché el timbre. No eran políticos. 2 hombres que nunca había visto. Risas. Más copas. Y entonces lo oí llamarla a ella. La ve en su memoria. Delantal blanco, mirada intranquila. Ana estaba rara todo el día. Callada, como si intuyera algo. Él le ordenó, acompaña a los caballeros al despacho, trae hielo. Yo me quedé en la puerta como siempre, pegada a la pared. Subieron los 4. Él atrás, con esa risa, esa que usa cuando sabe que manda. Daniel apretó las mandíbulas. Pasó un rato, prosiguió, y luego escuché un vaso romperse. Después, su voz, la de Ana, pero sonaba extraña, lenta. Yo sabía que no había bebido. Yo controlaba el bar. Entonces subí por la escalera de servicio, despacio. Se le erizó la piel solo de recordarlo. Me quedé detrás de la puerta del despacho que no estaba bien cerrada. Olía a whisky, a sudor y al miedo. El miedo tiene olor, Daniel. Escuché a Ana llorar, pedir por favor. Escuché a uno reírse y su voz, la de Alejandro, tranquila. Relájate, no exageres, nadie se va a enterar.
como si todo fuera un juego. Daniel cerró los ojos un segundo. Sentía náuseas. «Quise entrar», murmuró Elena. «De verdad». Puse la mano en el picaporte, y en ese momento él gritó desde dentro: «¡Elena! ¡El hielo!», fuerte, como recordándome quién daba las órdenes. Se obligó a seguir. Bajé, temblando. Tardé a propósito. Cuando volví a subir casi no se oía nada. De repente, un portazo, y ella salió corriendo. Ana atraviesa otra vez su memoria, descalza, la blusa rota, el pelo deshecho. Venía llorando, sin mirar bien. Me vio. Solo un segundo. En esos ojos había pánico, no ganas de morir. Yo le dije: «Ven, bajemos a la cocina, hablamos». Pero no me escuchó. Corrió hacia el balcón del pasillo. Él venía detrás, con la camisa abierta, diciendo: «No armes un escándalo, nadie te va a creer». Elena tragó seco. Yo me quedé pegada a la pared. ¡Cobarde! Escuché cómo abría la puerta del balcón. La vi agarrarse a la baranda, respirando agitada. Di un paso, y entonces todo pasó muy rápido. Un movimiento brusco, un grito cortado, un golpe allá abajo. Daniel sintió que el corazón se le detuvo. «¿Lo viste?», susurró. «¿Viste que él...?» «Vi su mano en la espalda de ella», afirmó Elena sin escapar. «Vi el gesto. No sé si fue empujar o terminar lo que ya había roto, pero sé que Ana no saltó por voluntad. Esa no era la mirada de alguien que elige irse, era la de alguien al que le arrancan el suelo». 2 lágrimas cayeron sobre la foto. «Corrí al balcón», continuó. «Miré. Estaba en el piso del patio, boca arriba. Mucha sangre. Un silencio». Le tembló la barbilla. Y entonces sentí su mano en mi brazo, la de Alejandro. Me apretó tan fuerte que casi grité. Recordó sus palabras como si las oyera de nuevo. Me dijo: «Fue un accidente. Bajó sola. ¿Entendiste?». Y luego: «Piensa en tu hijo. Un escándalo me mancha a mí, pero te hunde a ti, a él. Quieres verlo sin futuro». El golpe de ese «piensa en tu hijo» atravesó los años y alcanzó a Daniel en el pecho. Me hizo limpiar la baranda, susurró, limpiar su sangre. Mientras llamaba a un juez amigo, a la policía que convenía, armaron la historia del suicidio. Yo afirmé que no vi nada raro. Mentí, por miedo, por ti. Daniel se levantó de la cama como si le quemara. «¿Y viviste 20 años con eso?», escupió. «Me dejaste crecer en esta casa, cerca de ese hombre, sabiendo». Elena no se defendió. «Sí, y cada vez que te veía frustrado, buscando trabajo, escuchaba en mi cabeza su voz: tu hijo sin futuro. Y sabía que ya te había vendido una vez, aunque tú no lo supieras». Hubo un silencio pesado. Se oyeron risas lejanas, un brindis. Daniel respiraba como si le faltara oxígeno. «¿Por qué ahora?», insistió casi con rabia. «¿Qué cambió?». Elena lo miró, agotada pero firme. «Que me estoy muriendo», soltó. «Cáncer, no me queda mucho. Y el periodista de la tele está reabriendo el caso. Dice que hay un testigo nuevo. Ese testigo soy yo, aunque él aún no lo sepa. No quiero irme sin haber dicho la verdad, y no quiero que tú entres a trabajar para ese hombre». La palabra cáncer lo partió. «¿Desde cuándo lo sabes?», susurró. «Desde antes de la entrevista. Callé por costumbre, pero ya no puedo. Te llamé porque necesito que estés de mi lado, no solo como hijo, como abogado. Que me ayudes a hablar sin que Alejandro nos destruya antes». Daniel la miró. La vio pequeña, gastada, pero con una llama nueva en los ojos. Algo en él hizo clic. La rabia se acomodó, tomó forma. No era solo dolor, era dirección. «No voy a aceptar nada de ese hombre», dijo la voz grave. «Y vamos a encontrar a ese periodista. Pero esta vez, mamá, esta vez no vas a callar». Elena cerró los ojos y dejó salir un sollozo entero, sin taparlo. Arriba, la música seguía. Abajo, en ese ático estrecho, una alianza peligrosa acababa de nacer.
Una mujer con el tiempo contado y un hijo que por primera vez sabía contra quién tenía que apuntar toda su indignación. Cuando bajaron del ático, la casa parecía otra. El ruido de la fiesta ya no era alegría, era una carcajada encima de una tumba abierta. Elena se aferró al pasamanos, las piernas flojas. Daniel bajó detrás, atento. ¿Puedes?, susurró. No, pero igual tengo que hacerlo, replicó, sin mirarlo. Al llegar al pasillo principal, la música los golpeó de lleno. Por el ventanal vieron a Alejandro en el jardín, copa en alto, rodeado de gente que lo aplaudía como a un héroe. Cada flash de las cámaras le taladró a Daniel la sien. «Escúchame bien», murmuró Elena casi sin mover los labios. «Nada de miradas raras, nada de gestos. Él huele cuando algo se rompe». Daniel asintió. Por dentro ardía, por fuera se obligó a neutralidad. Ella lo llevó a la lavandería. Sacó del bolsillo del delantal un papel doblado, arrugado por el sudor. «Escribí esto para el periodista», explicó. «Nunca lo mandé, me faltaron agallas. Ahora es tuyo». Daniel tomó la carta como quien guarda un arma. La deslizó dentro de la chaqueta, sintiendo el crujido del papel en el pecho. «Voy a buscarlo en persona», dijo. «Nada por teléfono, nada por mensaje». Elena iba a responder cuando la voz de Marta las atravesó desde el jardín. «Elena, la torta, el deber de siempre, como una cadena». Elena respiró hondo, se limpió las manos en el delantal y salió al jardín con la bandeja. La torta blanca, las velas finas, los globos atrás. Los invitados giraron hacia ella. Alejandro se adelantó, teatral. 20 años con nosotros, proclamó. 20 años de lealtad. La palabra le taladró el estómago. Daniel, al fondo, sintió un impulso casi físico de cruzar el jardín y arrancarle la copa de la mano. «Gracias, señor», alcanzó a decir Elena, sonriendo de mentira. «Esta casa ha sido mi vida». Le pusieron la torta delante. «Pide un deseo», gritaron. Elena miró las velas, pensó en Ana tirada en el patio, pensó en Daniel niño durmiendo sin saber nada, pensó en sus radiografías. No pidió salud, no pidió perdón, solo pensó que él salga vivo de esto. Sopló. El humo subió lento, dibujando una hebra gris sobre el rostro satisfecho de Alejandro. Él se acercó, apoyando una mano pesada en su hombro. «Te veo cansada», comentó con media sonrisa. «Luego hablamos». Ese «luego hablamos» le heló la espalda. Era el mismo tono de aquella noche antes de que Ana subiera al despacho. Alejandro entonces giró hacia Daniel y alzó la voz. «Y tú, muchacho, no tardes con la respuesta. Hombres como tú no sobran». Varias cabezas se giraron curiosas. Daniel sintió el foco sobre su piel. «Lo pensaré», contestó controlando el temblor. «Gracias por la confianza». La fiesta siguió. Elena se refugió en la cocina, lavando platos como si cada vaso fuera una forma de aguantar la ansiedad. Daniel caminó entre grupos, respondió bromas, se dejó palmear el hombro. Por dentro, cada minuto era una cuenta regresiva. Al caer la tarde, los autos empezaron a irse. El jardín quedó sembrado de servilletas, colillas, globos caídos. Alejandro despidió a los últimos con sonrisas automáticas. Marta subió los escalones con los niños. La casa empezó a vaciarse. En la puerta de servicio, Daniel se acercó a Elena. «Me voy», murmuró. «Mañana empiezo a buscar al periodista». «Sal por el lateral», le indicó ella. «No quiero que asocien que estábamos juntos». Lo acompañó por el pasillo estrecho hasta el portón. Antes de que él lo abriera, le agarró la muñeca. «Alejandro intuye que hay un testigo», susurró. «Lo dijo el otro día, en la cocina. Al que hable, lo voy a hacer arrepentirse». Daniel aguantó la mirada. «Que lo intente», respondió. «Esta vez no estás sola». La abrazó fuerte, breve. Elena sintió, por un segundo, que el mundo se detenía en ese olor a hijo adulto, mezcla de colonia barata y sudor tenso.
No contestes números raros, añadió él. Y si él quiere hablar contigo, no cierres una puerta a solas. Ella asintió, sabiendo que en esa casa era casi imposible cumplirlo. Lo vio alejarse por la calle, con la carta contra el pecho. Cada paso de Daniel era un paso más lejos de la mansión y más cerca del fuego. Cuando volvió al interior, encontró a Alejandro en el salón, ya sin corbata, sirviéndose otro whisky. Los globos colgaban torcidos. La casa, sin gente, mostraba la resaca del festejo. «¡Cierra la puerta!», ordenó sin volverse. El clic del cerrojo le cortó el aire. Alejandro dio un trago largo, luego la miró. «No sabía que tu hijo era abogado», comentó, aparentemente casual. Elena sintió el corazón golpearle en la garganta. «Hace unos años, señor», respondió. «Nunca quise molestarlo con mis cosas». Él sonrió, pero los ojos se le enturbiaron con algo más oscuro. «Curioso», murmuró. «Abogado, justo cuando cierto periodista decidió jugar con fuego. Menos mal que aquí dentro hay gente que entiende la importancia de la lealtad». Se acercó, muy despacio. El alcohol, el perfume, el poder viejo impregnado en la piel. «20 años, Elena», susurró. «Nunca me has dado un problema. Confío en ti. Sería devastador descubrir que alguien en esta casa ha olvidado lo que me debe». Ella sintió la amenaza colarse entre cada palabra. Aún así, esta vez levantó apenas la barbilla. «No lo he olvidado, señor», contestó. «Créame». Sus miradas se cruzaron un segundo. En la de ella había miedo. Sí, pero también algo que él no reconoció enseguida: cansancio de estar arrodillada. Alejandro la soltó con un gesto vago. «Puedes irte. Mañana es un día largo». Elena subió al ático con las piernas de plomo. Cerró la puerta con llave y apoyó la frente en la madera. En la mesita, el hueco donde estaba la carta ahora ocupaba solo aire. Sonrió por primera vez en días. Miedo y alivio mezclados. En algún punto de la ciudad, Daniel caminaba con esa hoja en el bolsillo y un nombre girando en la cabeza. El del periodista que había osado pronunciar en directo las palabras que llevaban 20 años pudriéndose dentro de su madre. Esa noche, ninguno de los dos durmió. No por culpa del cáncer, ni del trabajo, ni de las deudas, sino porque, al fin, habían hecho algo irreparable. Se habían atrevido a imaginar un mundo en el que Alejandro no saliera impune. Y esa sola idea ya era de por sí una declaración de guerra. A la mañana siguiente, la ciudad rugía como siempre, ajena. Daniel salió del subte con la carta de Elena pegada al pecho, doblada en 4, empapada de sudor. Había pasado la noche mirando una y otra vez el video del programa, clavando el nombre del periodista en la mente: Julián Rivas. Lo encontró en un edificio viejo del centro, frente a un portón de hierro pintado 1000 veces. Subió las escaleras con las piernas duras, siguiendo un cartel pegado con cinta hasta una puerta con el logo del programa. Torcido. Golpeó. La puerta se abrió apenas. Un hombre ojeroso, de barba crecida y camiseta arrugada, lo miró desconfiado. «No damos entrevistas sin cita». Daniel tragó saliva. «No vengo por una entrevista. Vengo por Ana Gutiérrez». El nombre congeló el aire. El periodista abrió un poco más. «¿Quién eres?» «Daniel. Mi madre trabajaba en la casa de Alejandro Herrera. La noche en que Ana murió». Hubo un silencio denso. Luego, un gesto brusco. «Pasa». Adentro, caos. Pilas de papeles, pantallas pausadas, fotos con caras rodeadas por marcadores rojos, olor a café viejo y cigarrillo frío. Daniel sintió que entraba en el territorio de alguien que llevaba años peleando solo. «Si esto es un jueguito del ministro, te juro que...» empezó Julián. Daniel sacó la carta, la apoyó en la mesa. «Mi madre escribió esto para ti», dijo. «Nunca se atrevió a enviarla, pero ahora quiere hablar. De todo». Julián dudó antes de tocar el papel, como si quemara. Lo abrió. Sus ojos corrieron sobre la letra de Elena. A mitad de lectura, la expresión le cambió.
Se le endureció la mandíbula, se le afilaron los ojos. Estuvo allí, murmuró. Vio el cuerpo. Vio a Herrera antes de que llegara la policía. Levantó la vista. ¿Sabes lo que significa esto? Si la saco al aire, dejo de molestar al ministro. Paso a ser su enemigo. Ya lo eres, respondió Daniel más firme de lo que se sentía. Solo que ahora no vas a estar solo. El periodista lo escudriñó, midiendo si ese chico flaco aguantaba el peso de esa frase. ¿Por qué ahora?, insistió. Daniel tragó ese nudo que llevaba días subiéndole por la garganta. Porque mi madre se está muriendo, soltó. Cáncer. No le queda mucho. Y no quiere irse como cómplice. Las palabras quedaron flotando. Julián cerró la carta con cuidado, como si fuera evidencia. Quiero hablar con ella hoy, decidió. Pero lejos de esa casa, sin teléfonos, sin nadie más. ¿Puedes sacarla? Daniel dudó. Puedo aprovechar sus horas libres. Pero Herrera está inquieto. La observa. Si sospecha algo. Julián caminó hasta la ventana. Miró la calle. Entonces voy yo hacia ella, resolvió. Tú vuelves a esa casa como si nada. Si Herrera te ofrece el trabajo, hazte el interesado. Estíralo. Necesito tiempo. Esta noche me mandas un mensaje cuando tu madre salga. La veré en un lugar público. Daniel lo miró, entre miedo y alivio. Si él te ve cerca de la casa, ya me tiene marcado. Lo cortó Julián. Lo que no sabe es que ahora tú y yo estamos del mismo lado. Se estrecharon la mano. El apretón fue breve, duro, como un pacto sin testigos. Cuando Daniel salió a la calle, el ruido de autos y voces lo envolvió. Pero algo había cambiado. Ya no caminaba solo con rabia, sino con un plan precario, peligroso. Pero plan, al fin. El celular vibró. Mensaje de Marta. Mi papá quiere que vengas mañana a comer. Dice que tienen que hablar del trabajo. ¿Podés? Daniel se quedó quieto en la vereda, leyendo esa invitación como si fuera una citación a juicio. Respondió, dedos temblando. Sí, ahí estaré. Mientras apretaba el teléfono en el bolsillo, imaginó la escena. Alejandro sonriendo al otro lado de la mesa, ofreciéndole un futuro limpio. Sin saber que, en algún rincón de la ciudad, un periodista ya había creado una carpeta nueva en su computadora, con un título sencillo y mortal: Herrera, testigo interno. La noticia del almuerzo llegó a la cocina como un eco lejano, pero a Elena le cortó las manos. Marta entró con una sonrisa distraída. Mañana viene Daniel, anunció. Papá quiere hablar con él del trabajo. Elena solo alcanzó a asentir. Por dentro sintió que ponían a su hijo en una bandeja y lo llevaban al despacho del verdugo. Esa tarde, mientras cortaba verduras y preparaba postres, revisaba mentalmente cada gesto, cada palabra que Alejandro podría usar como lazo. El miedo no era nuevo, pero ahora tenía nombre y cara sentada frente a él. Daniel. Cuando la casa por fin se calmó, subió al ático, sacó el celular escondido. Un mensaje de su hijo la esperaba. La cita con Julián en la Plaza San Martín esa misma tarde. Voy a estar cerca, añadía. Bajó de nuevo, fingiendo rutina. En la puerta de la cocina, Alejandro, con la corbata floja, la observó. Te noto rara, Elena, comentó. ¿Te impresiona que tu hijo vaya a ganar en unos meses lo que tú en años? Ella sostuvo el plato con dedos tensos. Me alegra por él, señor. Él se acercó, aliento a whisky. Las oportunidades se cuidan y se agradecen, remarcó. Espero que se lo hayas explicado. Elena solo murmuró un sí que le raspó la garganta. A las 6 fingió un mareo. Dejó caer un vaso. Marta, alarmada, la mandó al médico y le permitió salir antes, con la condición de volver directo. Elena aceptó ese permiso como si fuera un salvoconducto. La plaza la recibió con su ruido habitual. Encontró a Daniel primero. El abrazo contenido entre ambos fue más de supervivencia que de afecto. Minutos después apareció Julián, con campera oscura y ojos agotados. No traje celular, se apuró a decir Elena.
No quiero que nadie pueda rastrear esto. Se sentaron en un banco. Julián habló poco. Apenas la invitó a contar lo que pudiera. Y ella, después de 20 años, comenzó a sacar la noche de Ana Gutiérrez de donde la había escondido. Habló del disparo que la sacó de la cama, del cuerpo en el patio, de la orden fría de Alejandro, limpiar la baranda, cambiar sábanas, recibir a la policía con ojos de accidente, repetir la versión armada por él. Recordó la frase del juez amigo. ¡Qué tragedia! Pero ya te lo había advertido, estas chicas. Y la respuesta de Alejandro, ligera. Bueno, una menos que pueda abrir la boca. Al repetir esas palabras en voz alta, algo en Elena se rompió. Yo también la maté un poco, confesó. Porque callé, porque seguí sirviéndole café como si nada. Daniel le tomó la mano. Esta vez ella no la soltó. Julián no ofreció consuelos fáciles. Usted no apretó el gatillo, dijo, pero lo que sabe puede hacerlo caer. Sin usted, él sigue siendo intocable. Le explicó sin adornos que necesitaría su testimonio frente a un fiscal, con protección, con el canal detrás. Si lograba convencerlos, le pidió tiempo, le pidió que no se quebrara. Tengo miedo por mi hijo, admitió ella. Ese hombre no perdona. El miedo va a seguir, respondió Julián. La diferencia es a quién protege. Ahora lo protege a él. Si habla, empieza a protegerlos a ustedes. El reloj marcó las 7:30. El susto la hizo levantarse de golpe. Tengo que volver. Si tardo, empiezan a hacer preguntas. Se despidieron con un apretón de manos. Nada de abrazos, nada que llamara la atención. Antes de subir al colectivo, Elena miró a Daniel. Mañana en esa mesa no te olvides de quién es, le pidió. Te va a sonreír como a un hijo, pero no lo es, no lo olvides. Las puertas se cerraron. Daniel se quedó mirando el colectivo alejarse, con la sensación de que también veía alejarse la última versión de su vida tranquila. En el bolsillo, el celular vibró. Un mensaje de Julián. Empieza el partido grande. Mañana, en ese almuerzo, fíjate en todo. Gestos, comentarios, quién llama, quién entra. Lo vamos a necesitar. Esa noche, mientras Elena planchaba el mantel blanco del comedor y Alejandro revisaba papeles con el nombre de Daniel subrayado, la mansión respiró un silencio distinto. No era paz, era la calma espesa de antes de que alguien se siente a la mesa, sin saber que, de algún modo, ya está condenado. El almuerzo empezó mucho antes de que Daniel tocara el timbre. Desde temprano, Elena se movía por la cocina como un fantasma con delantal. Caldo hirviendo, carne al horno, postre enfriando. El olor a comida rica se mezclaba con un gusto metálico en la boca. Cada vez que probaba la salsa, sentía náusea. Estaba cocinando la trampa perfecta para su propio hijo. Marta entraba y salía, ligera. «Papá está de buen humor», comentó, apoyada en la mesada. «Eso es buena señal para Daniel, buena señal para quién», pensó Elena, pero solo dijo, «Ojalá». A media mañana, Alejandro apareció en la puerta de la cocina. Nunca lo hacía sin motivo. «Hoy es un día importante para tu hijo», soltó como si regalara algo. «Pocas veces abro así mi casa». Se acercó un poco más. El perfume caro le llenó la nariz. «Confío en tu lealtad, Elena. No me hagas quedar como un idiota delante de mi propia familia». Ella asintió apenas. No prometió nada. Ya no era capaz. A la 1 en punto, sonó el timbre. Daniel respiró hondo antes de tocar. Cuando Marta abrió, lo abrazó como siempre, pero él sintió la casa distinta, más luminosa, más peligrosa. Alejandro lo esperaba junto a la cabecera, sin saco, sonrisa ensayada. «Por fin hablamos tranquilos». Lo recibió, dándole un abrazo breve y firme. Lo sentó a su derecha, demasiado cerca para ser casualidad. El almuerzo comenzó con recuerdos del barrio, chistes de Marta, comentarios sobre la facultad. Daniel respondía lo justo. Cada tanto, sentía la mirada de su madre desde la puerta de la cocina, como un cable a tierra.
En el segundo plato, Alejandro dejó sus cubiertos. Limpió la boca con la servilleta, despacio. Hablemos de lo importante, anunció. Elena fingió servir vino y se quedó quieta escuchando. Marta me contó que eres buen estudiante, trabajador y que no te achicas fácil, dijo el ministro. Yo necesito gente así, un abogado joven, leal, alguien que entienda cómo funciona de verdad este mundo, no la versión de los libros. Daniel sostuvo la mirada. Intento hacer las cosas bien, respondió, y aprender. Eso es lo que quiero ofrecerte, siguió Alejandro. Entrar conmigo, ver cómo se mueven los hilos, plata, contactos, protección. Mientras estés a mi lado, a ti y a tu madre no les va a faltar nada. La frase cayó como una amenaza disfrazada de bendición. Elena apretó la botella con tanta fuerza que casi se le escurrió. Es una gran oportunidad, admitió Daniel. Y también un compromiso grande. Alejandro sonrió, satisfecho. No te pido que mates por mí, ironizó. Solo que entiendas que a este nivel la ley es flexible y que si algún día escuchas o ves algo, recuerdes quién te tendió la mano. Se inclinó hacia él, bajando la voz. Hay gente empeñada en ensuciar mi nombre, periodistas mediocres, resentidos. Uno en especial, ese Julián Rivas, vive de inventar basura, te lo digo ahora. Si te cruzas noticias, programas, lo que sea sobre mí, no les creas. Están al servicio de mis enemigos. Daniel sintió un latigazo. Mantuvo la cara neutra. No me guío por chismes, respondió. Prefiero ver con mis propios ojos. A Alejandro le brillaron los ojos. Exacto. Por eso te propongo esto. Ven un par de tardes por semana a mi despacho, sin contratos todavía. Ves, escuchas, aprendes. Si estás cómodo, formalizamos. Si no, cada uno sigue su camino. Era el anzuelo perfecto. Quisiera hablarlo con mi mamá, se atrevió Daniel. La frase cortó el aire. Alejandro giró la cabeza hacia la puerta. ¿Qué dices, Elena?, preguntó con falsa cordialidad. ¿Es buena oportunidad para tu hijo? Elena sintió todas las miradas clavadas en su nuca. Tenía la boca seca. Si decía no, lo exponía. Si decía sí, lo entregaba. Respiró, miró el vino cayendo en la copa de Alejandro, rojo espeso. Mi hijo siempre supo cuidarse solo, respondió al fin. Confío en que va a tomar la mejor decisión. No era respuesta. Era un hilo del que colgarse sin caer. Alejandro alzó la copa. Yo también confío en él. Y en ti. Brindaron. El cristal sonó frágil. Daniel brindó apenas, sintiendo sabor a óxido. Después, el almuerzo siguió en apariencia normal. Postre, café, risas de Marta. En un momento, Alejandro llevó a Daniel al despacho. Elena se quedó en el pasillo, inmóvil, oyendo fragmentos. Vas a escuchar nombres, negocios, cosas que no salen en la tele, decía el ministro. Lo único que te pido es discreción. La lealtad, Daniel, vale más que cualquier título. A media tarde, cuando por fin se despidieron, Alejandro le dio una palmada en el hombro. No tardes en decidir, advirtió. Las oportunidades no esperan. Cuando la puerta se cerró, la mansión quedó con un silencio raro. Elena apoyó las manos en la mesada, mareada. En el colectivo, Daniel miró la casa hacerse pequeña por la ventana. Sacó el celular. Nos está abriendo la puerta del infierno, escribió a Julián. Quiere que vaya al despacho un par de tardes. Te nombró. Te odia. No sospecha de mí. La respuesta no tardó. Mejor, cuanto más seguro se sienta, más va a mostrar. Anota todo y cuida a tu madre. Esa noche, Elena subió al ático tarde, agotada. Encontró a Daniel esperándola, sentado en la cama estrecha. Marta me dejó subir, dice que ya soy de la familia, bromeó con una mueca. Ella se sentó a su lado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó sin rodeos. Daniel dudó un segundo. Luego, la decisión se le dibujó en los ojos. Voy a entrar, dijo. Acepto las tardes en el despacho, pero no para él,
Para nosotros, para Ana, para vos, todo lo que vea, todo lo que escuche va a salir de esa casa. Elena sintió un frío que no venía de afuera. Eso te pone en la mira, susurró. Más que nunca. Él sostuvo su mirada firme. Ya estamos en la mira, mamá, contestó. La diferencia es que ahora no vamos a agachar la cabeza. Ella lo abrazó con una fuerza que le dolió en los huesos. Se le humedecieron los ojos no solo de miedo, también de algo que hacía años no sentía. La sensación brutal de estar, por fin, moviéndose. Abajo, en su cuarto, Alejandro revisaba encuestas en la tablet. Sonrió al ver su nombre arriba de todos. Creía que lo controlaba todo, la casa, la historia, la gente. No sabía que en su propio ático, una mujer cansada y un hijo al que consideraba manejable acababan de abrir una grieta en el muro, pequeña todavía, invisible para el resto del mundo, pero suficiente para que tarde o temprano entrara la luz. Aunque antes lo sabían los dos, tendrían que caminar un buen tramo a oscuras.